dejar súper claro, eso sí, que de acuerdo a un cálculo que ha realizado la revista médica británica The Lancet, las vacunas contra el COVID-19 han evitado o habrían evitado más de 14,4 millones de muertes en todo el mundo. Pero queremos atender precisamente a esta situación que les describía y que se han ido acumulando casos en Estados Unidos que dan cuenta de estos supuestos efectos secundarios de determinadas vacunas para combatir el COVID-19. Paso a presentar entonces a nuestra siguiente entrevistada, la doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Susan, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias por la invitación a participar en esta conversación, que por cierto es muy importante e interesante. De todas maneras, y por eso, Susan, mira, quiero partir primero por lo que comentábamos respecto de este reporte que hace la revista The Lancet, cuando habla de que por lo menos se salvaron más de 14,5 millones de vidas en todo el mundo. Quiero partir por ahí. ¿Cuál es el alcance que esto tiene respecto de las vacunas, ¿no es cierto?, que se aplicaron durante la pandemia? Definitivamente, yo creo que en la pandemia de COVID-19 nos encontramos en una situación sin precedentes en donde una pandemia que nuestra humanidad ha sufrido siempre, en donde se generan nuevos microorganismos que causan estas enfermedades a nivel global y que generan mucha carga de enfermedad y por supuesto una mortalidad muy importante. Es primera vez en la historia en que nos encontramos que en menos de un año en que se haya descubierto el microorganismo que está iniciando una pandemia, no se hayan generado solamente una, sino varias vacunas que han permitido controlar esta enfermedad y hoy en día en un periodo, yo diría récord comparado con otras situaciones, con otras pandemias que ha vivido la humanidad, estamos hoy en día en una situación que prácticamente estamos en la normalidad que teníamos previo a la pandemia. Por lo tanto, justamente una de las, digamos, herramientas que logró este control de la pandemia, y por cierto es una de las más costo efectivas, ha sido la vacunación. Y como decías, no solamente es importante detallar que no solamente evitó la muerte de 14,4 millones de vidas debido a la pandemia, pero en el primer año. Es decir, si sumamos que ya llevamos 4 años en donde desde que apareció este microorganismo, claramente la cantidad de vidas que se ha protegido y se han salvado ha sido muchísimo mayor. Por lo tanto, sin duda, claro, la aplicación de la vacunación es una herramienta a nivel global y a nivel comunitario que es muy potente justamente para lograr superar estas situaciones de salud que nos hemos encontrado en el pasado y que nos vamos a seguir encontrando en el futuro. Totalmente. Yo creo que es importante hacer este destacado, ¿no?, respecto de los grandes beneficios que tuvieron, ¿no es cierto?, las vacunas en su aplicación a nivel mundial, pero sobre todo por esta fake news o por esta corriente, ¿no es cierto?, antivacuna que se instaló y que hace muy difícil, por cierto, ¿no es cierto?, combatir todas estas ideas de que las vacunas son en esencia malas o que te generan una serie de trastornos o de efectos secundarios. Entonces, por eso es importante ahora preguntarte, Susan, ¿cómo ves esta discusión respecto de lo que está pasando con algunos casos en Estados Unidos de personas que dicen haber desarrollado determinadas enfermedades muy graves después de haber recibido una de estas vacunas? Claro, yo creo que es sumamente importante tener en consideración que no solamente las vacunas o esta vacuna en particular contra el SARS-CoV-2, sino que todos los medicamentos, todos los fármacos eventualmente tienen efectos que son secundarios y que pueden en general, por ejemplo, causar a la mayoría de las personas algún malestar. Por ejemplo, a todos nos pasa que cuando nos aplicamos una vacuna tenemos dolor en el sitio de inyección, ¿verdad?, que son los más frecuentes, mientras que un porcentaje cada vez mucho más pequeño va teniendo estos efectos adversos que pueden ser en algunos casos muy serios. Y esto se da, insisto, no solamente con esta vacuna en particular, sino que es con todos los fármacos, con todas las drogas que se utilizan para tratar diferentes tipos
tipo de enfermedades. ¿Y para qué decimos otro tipo de elementos exógenos a nuestro cuerpo que muchas veces podemos tomar la decisión de ingerirlos o aplicarlos y que pueden en algunas personas causar efectos adversos? Y es importante tener en consideración de que efectivamente para este tipo de, para protegernos, por ejemplo, contra una enfermedad o para tratar alguna enfermedad, lo ideal sería tener medicamentos, herramientas terapéuticas que sean lo más seguras y que a nadie le cause ningún tipo de efecto secundario, pero eso es imposible porque las personas tampoco somos todas iguales, es la diversidad de personas con las condiciones que tenemos, nuestras condiciones sociales, de edad, genéticos, de género, donde vivimos, nos hace muy diversos, por supuesto, y por supuesto la posibilidad de reaccionar frente a una administración de un medicamento, un fármaco, una droga, un alimento, cualquier elemento exógeno, existe esta posibilidad de que se genere. Y hoy en día yo creo que es importante tener en consideración que también es parte de los avances científicos, no solamente de la generación de estas herramientas de protección, sino que también el grado de información, el grado de acceso a información que tenemos y también la capacidad que tenemos de monitorear este tipo de casos. Entonces, sin duda, todos los medicamentos van a tener efectos adversos. Las personas son muy diversas, algunas pueden reaccionar fuertemente, pero eso no significa de que estos fármacos por sí no se pueden usar o que no son protectores o tengamos que desconocer por esto el efecto importante que tienen frente al tratamiento o a la prevención, sobre todo de una enfermedad viral causada, por ejemplo, por esta pandemia. Así que, sin duda, estos casos se van a discutir. Obviamente se hace mucho énfasis en torno a las situaciones que provocan. Generalmente los tratamientos o las herramientas que son preventivas pueden causar un poco más de alguna manera, en términos de la aceptación, pueden ser un poco más difíciles, pero es importante, como bien lo discutíamos, hablar con los datos. Y los científicos hacemos esto. Trabajamos con los datos y comparamos los datos que obtenemos y que sean lo más objetivos posibles para poder tomar decisiones y, por supuesto, al futuro tomar muchas mejores decisiones de las que se han ido tomando en el pasado. Sí, es así. Conversamos a esta hora con la doctora Susan Bueno. Ella es académica de la Universidad Católica e investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Susan, mira, un reportaje del New York Times dice, parte, ¿no es cierto?, con la historia de una persona. Ella es una mujer de 37 años, ella es doctora en neurociencia, Michelle Zimmerman, y es vacunada, dice, contra el COVID-19 con la vacuna Johnson & Johnson. ¿Qué es lo que pasa con ella? Empieza a tener, dice, una serie de efectos que dan cuenta de un daño neuronal o un daño cerebral, ¿no es cierto? No puede trabajar, ya no puede hacer ninguna de las actividades que hace antes, no puede permanecer en pie por mucho tiempo, es decir, quedó completamente discapacitada. Entonces yo te pregunto, teniendo en cuenta que se trata de un caso particular, pero como te digo, es un caso muy interesante que hace el New York Times, pero ¿puede una vacuna de verdad desarrollar esto así de la nada? O sea, de la noche a la mañana yo soy una persona sana y la vacuna me puede llevar a esta condición, ¿o tú dirías que aquí podría también tratarse de una situación prevalente, pero que la vacuna lo gatilló? Es una pregunta muy interesante y, por supuesto, primero que todo, empatizar con una persona que ha sufrido una condición de salud que genera discapacidad y obviamente este tipo de situaciones hay que tomarlas en consideración y estudiarlas muy profundamente. Y obviamente tomar en consideración todos los datos. Y como yo indicaba anteriormente, es importante tener en consideración la diversidad de las personas, sus condiciones genéticas, por supuesto, sus, digamos, exposiciones previas a otro tipo de situaciones, ya sea patógenos, drogas, o también, por supuesto, su predisposición dada por su individualidad. Entonces, claramente uno de los aspectos importantes que generan las vacunas es una activación de la respuesta inmune. Y
cada persona va a tener un nivel un tipo de respuesta inmune que va a estar dada por múltiples factores. Y eventualmente, por supuesto, la activación de una respuesta inmune que en una persona en particular se genere de una manera inadecuada, puede generar condiciones de salud que son digamos, muy severas. Y esto pasa también no solamente con el caso eventualmente de vacunas o los componentes que pueda tener una vacuna, sino que con las mismas enfermedades virales. Por ejemplo, existen múltiples reportes y información conocida de que enfermedades e infecciones virales pueden gatillar, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. Y que personas que tienen una predisposición genética o dada por su condición ambiental o digamos, la condición de salud previa en que esta persona se mantiene, puede generar respuestas inmunes que son absolutamente detrimentales y generar una enfermedad que puede ser crónica. Entonces, obviamente no se puede descartar que componentes que puedan estar en vacunas o en fármacos pueden gatillar efectivamente en algunas personas respuestas inmunes que son inapropiadas u otro tipo de condiciones de salud. Pero es muy importante tener en consideración, y es ahí donde yo creo que hay que profundizar en la noticia y la información que se transmite, que no necesariamente estamos en la condición de decir que es una persona absolutamente sana, que recibe un fármaco o que por ejemplo, se infecta o se expone a un agente patógeno o a un elemento, por ejemplo, un metal pesado, y que esto va a cambiar totalmente su salud. Es necesario conocer todas las condiciones previas que una persona puede tener para poder haber gatillado ese tipo de respuesta. Y por eso yo creo que también esto nos lleva a indicar la importancia de la ciencia en este punto y la importancia de la inversión en ciencia básica, porque conociendo justamente qué efectos o qué condiciones podrían gatillar en personas, qué elementos como por ejemplo una vacuna, una droga, un fármaco u otro componente puede gatillar este tipo de respuestas inmunes que son nocivas, es fundamental para que en el futuro se puedan considerar para desarrollar terapias que sean mucho más seguras y obviamente protectoras para evitar estos casos. Claro, mira, déjame terminar con lo que señala este reportaje, ¿no? Que Por dice lo siguiente, supuesto. primero que las autoridades de salud en Estados Unidos, ellas han señalado que ven pocas probabilidades, ¿no es cierto?, de que estos casos, no solo este caso que te mencionaba, sino otros más, estén directamente relacionadas con la vacuna y que sean efectos secundarios. Pero te cuento que lo que señala es que, por ejemplo, la Agencia Europea de Medicina ha hecho un vínculo entre la vacuna Pfizer y Moderna con ciertos casos de parálisis facial. Y, por ejemplo, la Johnson Johnson con casos de tinnitus, no sé si se dice igual tinnitus en castellano, pero es como Tinnitus, sí, silbido en el oído, claro, tinnitus, ¿no es correcto. cierto? Y otras, por ejemplo, que dicen que hay ciertos casos de miocarditis en gente que Correcto. recibió el ARN mensajero. Eso lo dicen autoridades israelíes, ¿no es cierto? Entonces, y otros decían, oye, pero el virus es peor. Y te cierro solo señalándote que lo que plantea básicamente el reportaje es que como había tanta presión por parte de todos estos grupos antivacunas, con todos los efectos nocivos que eso genera, para que la gente no se vacunara, que se dejó de lado estos casos y es que es muy necesario investigarlos. Sí, yo creo que ahí es un punto muy importante lo que lo que se denomina el riesgo-beneficio, y era lo que tú mencionabas. Tenemos que siempre comparar estos casos que obviamente no se niegan de que efectivamente hay asociaciones en la aplicación de vacunas de diferentes plataformas, que hoy en día tenemos como el privilegio de que no solamente contamos con una vacuna para un patógeno, sino que múltiples vacunas que se han generado de múltiples plataformas que se asocian a algunos efectos adversos, como por ejemplo la trombosis, con trombocitopenias, miocarditis, algunos tipos de parálisis o síndromes autoinmunes como el caso de Guillain-Barré. Pero es ahí donde yo creo que es importante tener el dato en términos de las comparaciones con lo que tú misma decías, relacionadas con
estas mismas patologías, qué tan frecuentes son en las personas que se infectan y que no habían recibido la vacuna. Y estos son estudios que están saliendo hoy en día y que también hacen esta comparación y dan esta información sobre el riesgo-beneficio. Por ejemplo, uno de los datos interesantes es que la vacuna AstraZeneca, que es una vacuna que, y en general las vacunas que fueron basadas en plataformas adenovirales, se asociaron con la generación de trombosis y que en los casos que se manejan son, por ejemplo, 20 por cada millón de personas. Pero datos que están analizando esta misma enfermedad, por ejemplo, o esta misma condición antes que existieran las vacunas que se infectaron con COVID-19, eran 400 en 1.000.000. O sea, estamos diciendo de que efectivamente es una patología que se puede asociar al desarrollo de vacunas, pero o a la aplicación de una vacuna en particular, pero que la probabilidad de tener la misma condición en personas que se expusieron al virus comparadas con personas que no se expusieron al virus es muchísimo más alta. Y la posibilidad que teníamos antes de que recibiéramos y tuviéramos la posibilidad de vacunarnos, de infectarnos con este microorganismo, era prácticamente un 100% en el tiempo. Entonces, yo creo que es ahí donde la ciencia también tiene que hacer un aporte muy importante y que lo está haciendo, y que es lo que se denomina la farmacovigilancia. ¿Qué significa esto? Que tener acceso a recolectar datos de todos los que participamos en esto y todos los que recibimos, por ejemplo, una nueva droga, un nuevo fármaco, que permita ir registrando los efectos que pueden tener estas vacunas. Y en Chile, de hecho, también ocurrió, ¿verdad? Primera vez en la vida en donde nos aplican una vacuna y nos entregan un formulario que tú puedes completar en línea y decir, bueno, ¿cuáles fueron en los 7 días, en los 14 días, los efectos que yo tuve? Y estos datos se puedan analizar y se puedan comparar objetivamente. Entonces, eso es sumamente importante y yo creo que esto es también parte de lo que estamos discutiendo, es el efecto de la aplicación y la disponibilidad de estas estrategias de obtención de datos y análisis de datos a gran escala para poder justamente conocer que estos casos se están dando, que se asocian a la aplicación, en este caso, de vacunas en particular, pero también poder compararlos con qué pasaría si no nos hubiésemos aplicado vacunas y tuviésemos la posibilidad de que se genere este mismo efecto, y dónde está el costo-beneficio, el riesgo-beneficio, en términos de tomar una decisión de aplicación o no aplicación de la vacuna. Y un aspecto que quiero decir que no es menor también y que quizás hay que destacarlo, de que hay efectos que están asociados a infecciones virales que solamente no se han reportado, por ejemplo, en el caso de aplicación de vacunas, y que es lo que se denomina el COVID prolongado. Y de hecho, actualmente la aplicación de vacunas ha reducido la posibilidad o el porcentaje de personas que tras una infección con COVID desarrollan o permanecen con estos síntomas que son sumamente debilitantes para muchas personas y que son increíblemente altos. O sea, antes de la vacunación se reportaba entre un 10 y un 50% de las personas que podía terminar con esta secuela por el virus. Entonces, yo creo que ahí hay un punto sumamente importante que es clave discutir estos temas, es clave tener esta información, que tengamos la información, de que nos enteremos de cómo las aplicaciones o las decisiones que se toman en términos de prevención, como por ejemplo lo que estamos hablando hoy en día, una vacuna, tiene riesgos asociados, pero también conocer cuáles son los riesgos que yo tengo o cuál es la probabilidad de que al no prevenir esta enfermedad yo pueda generar otras condiciones que pueden ser mucho peores. Entonces, ahí la discusión y la comunicación Exacto. es fundamental. No, es que es un tema súper. Mira, lo que más preocupa, y yo creo que es importante en esta conversación, es que las personas cuando ven estos casos, ¿no? Que son casos evidentemente son casos muy en número, muy pequeños, ¿no es cierto?, en comparación con los grandes beneficios que tuvieron las vacunas. Claro, esto alimenta todas estas posturas antivacunas, ven si la vacuna es mala, o qué sé yo, teorías conspirativas, y no sabemos cuánta cosa más, ¿no? Y eso es muy complejo. Entonces ahí las autoridades de salud de todas partes del mundo tienen un enorme desafío. Ahora, quiero preguntarte, porque
solo para cerrar y no dejar que esto solo un tema del New York Times, hace pocos días AstraZeneca también dejó de comercializar, o sea, más bien dejó de comercializar su vacuna contra COVID en Europa. Esto de porque la empresa, o sea, ellos dicen que por falta de demanda, pero en algún minuto recordemos que se reconoció un posible vínculo con ciertos casos de trombosis. ¿Te fijas? O sea, ahí también hubo un punto, pero que yo no sé si eso quedó completamente dado, de acuerdo a lo que tú sabes, Susan. Sí, en ese aspecto justamente los estudios de asociación, como yo mencionaba con la vacuna AstraZeneca, han asociado, y de hecho pasa también, puedo mencionar para otras vacunas, que efectivamente hay asociaciones que no necesariamente son causalidades, pero sí son asociaciones y que hay que tomarlas en consideración siempre, de aproximadamente como 20 individuos de 1 millón de personas que reciben la vacuna tienen la probabilidad de desarrollar estas, digamos, estas trombosis asociadas a reducción de plaquetas, y eso es uno de los aspectos que, como mencioné anteriormente, se asoció bastante a vacunas que estaban basadas en vectores, lo que se denominan adenovirales. Y obviamente aquí hay que, por supuesto, una de las responsabilidades que tiene la ciencia, por supuesto, y los productores de vacunas, es entender la ciencia detrás de esto para hacer las próximas vacunas que sean mucho más seguras y se eviten estos casos. Pero un aspecto importante que hay que considerar es que todas las vacunas van a tener asociaciones con algunas condiciones de salud, algunos efectos adversos, que no necesariamente significan que la vacuna no va a proteger o no va a tener un rol importante. Y de hecho, esta fue una de las primeras vacunas que salió y que tuvo su aprobación de emergencia en el año 2020, que permitió salvar muchas vidas, sobre todo en Europa. Y es verdad que hoy en día el SARS-CoV-2 es un virus que ha ido evolucionando y que lo hemos ido, viviendo día a día, de la aparición de nuevas variantes hasta la aparición de la variante Omicron, en donde ya prácticamente la virulencia que tenía este virus se redujo bastante, sumado con la protección inmune de la población, que ha hecho que esta enfermedad prácticamente pase a ser uno de los virus más que conviven con nosotros como cualquiera de los otros virus respiratorios, ¿verdad? Y esto ha significado que actualmente se hayan generado nuevas vacunas que tienen nuevas plataformas que incluyen a variantes que son mucho más, digamos, nuevas, y por lo tanto, en términos del costo-beneficio ahora, digamos, para la farmacéutica, de producir una nueva vacuna cuando están apareciendo variantes de virus muchísimo más rápido y con tecnologías que generan vacunas en tiempo muchísimo más cortos, claramente no es beneficioso. Pero es muy importante justamente cómo se mezcla con esta aparición de estos casos y esta discusión en los medios y en las redes sociales, de que es fácil como hacer la conexión de que, porque tiene efectos adversos, se eliminó o se dejó de comercializar la vacuna. Yo creo que ahí es una responsabilidad, como mencionabas tú, Mirna, no solamente de los ministerios de salud o de los gobiernos, sino que también de los científicos, de nosotros como población y también de los medios de comunicación, de dar a conocer toda la información que está asociada, por ejemplo, a una decisión. Así que en ese sentido no se desconocen que hay efectos adversos, pero claramente la decisión de sacar una vacuna también tiene aspectos que son mucho más diversos, y entre ellos son el costo de producir nuevas vacunas que rápidamente van a quedar fuera de vigencia. Y obviamente eso también tiene un peso muy importante. Ya, pues, doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna.